¿Cuántos están agradecidos por la salvación, hermanos? Bueno, todo lo que hacemos en la obra del Señor, quiero decirle, es parte de agradecimiento por la salvación que Cristo nos ha dado. Dice el versículo número 6 allí: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Se nos exhorta, hermanos, a vivir una vida con nuestra mirada puesta en aquel que dio su vida por nosotros. Se nos enseña y se nos anima a que nosotros caminemos por la fe y no por la vista o por las circunstancias de este mundo. Dice la Escritura: andad en Él. Y de esa manera hay que arraigarse en Él, hay que edificar nuestra vida en Él, hay que edificar nuestras familias, hay que, hermanos, vivir una vida en la cual nosotros podamos seguir creciendo más en el conocimiento del Señor. Pero al final del texto dice la Escritura: abundando en acción de gracias. Así es que qué bueno, hermano, el poder tener a Cristo, qué bueno ser creyente, qué bueno ser cristiano, pero nunca nos olvidemos nosotros en ser agradecidos, abundando en muchas acciones de gracias. Y allí, hermano, es lo que estamos tratando durante este mes, en cada domingo, el poder mencionar y poder aprender algunas cosas en cómo nosotros debemos ser agradecidos. Nunca nos olvidemos de ser agradecidos, que nunca seamos ingratos y nunca nos olvidemos, hermano, del bien que Dios nos hace o incluso otras personas nos han hecho. El ser agradecido es bueno para la salud espiritual y también para la salud emocional. Es bueno ser agradecido. Hay tantísimas cosas que nosotros podemos mencionar como durante este mes de cómo ser agradecidos, en qué ocasiones o a cuántas personas que estamos celebrando el Día de Acción de Gracias. El ser agradecido te mantiene con humildad. El ser agradecido te mantiene como una persona que es humilde, como digo. Por el contrario, el ser ingrato ayuda a crecer lo que es el orgullo y la soberbia. Por eso, hermanos, qué bueno ser agradecido. Colosenses capítulo 3, versículo 15, allá adelantito dice así: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y sed agradecidos. ¿Quién quiere paz en su corazón, hermanos? Sea agradecido. ¿Quién quiere, hermano, el poder tener esa conciencia en la cual puede descansar y puede estar tranquilo, contento? Dice la Escritura: sea agradecido. No te olvides con los que te hacen bien. No te olvides, hermano, con aquellas personas que cuando estuviste en una situación precaria, alguien te echó la mano, alguien vino y te dijo: aquí estoy. Fuera un hermano de la iglesia, fuera un amigo, un familiar. Nunca te olvides de ser agradecido. Porque a veces conocemos personas malagradecidas que todavía se les hace un favor y todavía después quieren pelear cuando les cobran lo que les deben. Entendamos, hermano, que no podemos nosotros el poder ser mezquinos, no podemos ser malagradecidos. Hay que ser malagradecidos aún con aquellas personas que un día nos echaron la mano, aunque sea con algo sencillo. Hijos, sean agradecidos con sus padres. Escúcheme, sus padres no sean ingratos con ellos. Nunca olviden todo lo que les han dado. Nunca olviden que ellos muchas veces se privaron de cosas ellos mismos para que tú tengas lo que tú necesitabas. Por eso tú tienes que estar agradecido con tu padre toda la vida. Aunque queremos cubrir en este mes el ser agradecidos en diferentes áreas, hoy vamos a tratar solamente con el agradecimiento por el valor de la vida espiritual que nosotros tenemos. O sea, estoy diciendo que vamos a tratar después, quizás con las personas que nos han ayudado, como estoy diciendo, quizás con otras cosas, pero hoy vamos a tratar con el agradecimiento por el gran valor de tu vida espiritual. 3 razones por qué debemos presentar acción de gracias hacia nuestro Dios en esta noche. 3 razones. Número 1, por el conocimiento de Cristo. Por el conocimiento de Cristo. Colosenses 1:2. Ahí mismo estamos en ese mismo libro. Dice la Biblia así: con gozo. Dijimos entonces Colosenses 1:2. Lo tiene ahí. Con gozo. ¿Sí ya tiene ahí?
Ese es. ¿Ah? 1:12. Colosenses 1, ¿qué? 1:12. Dice así: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Conocer a Cristo. Cada día es un buen día para dar gracias a nuestro Padre Celestial por haber puesto su mirada en nosotros y un día encontrarnos y darnos la salvación. Conocer a Cristo. Conocer a Cristo es lo más hermoso que puede pasarle a una persona en este mundo. Conocer a Cristo, hermanos, eso es el agradecimiento más grande que una persona debe de tener. Conocer a Cristo, hermanos, es la maravillosa salvación. Escuche, qué glorioso aquel día cuando Él me hizo apto para conocer a mi Cristo, el cual ahora me ha asegurado el tener una esperanza eterna, que un día veré a Cristo y estaré en el cielo por toda la eternidad. Es un milagro sublime, grande, que eso no se puede comparar con nada. Conocer a Cristo, hermanos, es algo supernatural. Es un milagro que nunca debes de olvidar. Cada día dale gracias a Dios. Gracias, Señor, porque te conozco. Gracias porque eres mi Salvador. Gracias porque tú me has libertado. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer, hermano, cada día es dar gracias porque conocemos al Señor. Piensa en esto. Hay millones de gentes que se dicen ser cristianos, pero no tienen seguridad de salvación. No tienen esa esperanza eterna de una manera que puedan decir: yo estoy seguro que voy a ver a Cristo un día. ¿Por qué? Porque existen muchas cosas, inseguridad, y siempre están en temor. No es tan fácil. ¿A poco nomás con creer? Sí, con creer. Así dice la Escritura. ¿A poco tú crees? Me dijo alguien que tú vas a ir al cielo. Digo, sí, así es. ¿Y a poco porque tú eres tan bueno, lo que sea? No soy tan bueno, pero así es. Yo voy a ir al cielo porque yo he creído en la promesa que Cristo me ha dado. No he creído en la promesa de un hombre, de un pastor, un sacerdote, un clérigo. He creído en la promesa de Cristo mismo, el cual me ha hecho esa promesa, y un día lo veré cara a cara. Así es que, hermano, la gente dice: ¿a poco nomás con creer? Dime, ¿qué más quieres hacer? Es que yo hice algo malo antier. Entonces, ¿cómo? Bueno, todos hacemos algo malo. O tú piensas, dice entonces: mira, es que tú ya, el día que te bautices, de allí en adelante, tú ya no tienes que hacer nadititita malo. Bueno, puedes bautizarte las veces que quieras y donde sea, pero tú vas a seguir siendo un pecador indigno, porque tenemos carne y la carne siempre peca y la carne siempre está expuesta a las tentaciones. Así es que, hermano, nadie es perfecto en este mundo, y si fuera así, nadie tendría esa oportunidad maravillosa de ir a la gloria de Dios. Otros dicen: es que en este tiempo no he ido a la iglesia. Hermano, si por venir a la iglesia tuviera salvación, hermano, estarías totalmente acabado. Tú puedes pasarte 40 años metido aquí en la iglesia y tú no recibirás salvación. Solamente la salvación es a través de la confianza en Jesucristo. Por eso, cuando la gente confía, es que no estoy perseverando en ir a la iglesia, no estoy perseverando en aquello otro, hermano, es una tristeza, porque ese es un miedo, un temor, porque, hermano, nadie puede hacer eso, no somos perfectos. Por eso, el conocer a Cristo debidamente como nuestro Salvador, y Él nos hace la promesa, esa es la bendición de ser un creyente. Gracias a Dios porque somos participantes desde hoy en esa herencia que dice la Biblia. Participar en la herencia de los santos en luz. ¿Sabe lo que está diciendo? Los santos que estarán en esa herencia preciosa, en la luz de la gloria. Y dice la Escritura que nosotros no tenemos que esperar a morir para estar ya participando de esa preciosa gloria. Escuche, dice la Biblia, leemos Efesios 2, capítulo 4 al 6. Efesios 2, capítulo 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús,
Los cristianos no necesitamos morir para estar en los asientos de primera clase junto a Cristo. Y dice la Biblia, hermano, que nosotros estábamos muertos en pecados, sin conocer a Cristo, sin Dios en el mundo, pero por su grande misericordia nos encontró y por gracia sois salvos, por la bendita misericordia del Señor. Pero después dice, hermano, que nos resucitó de cuando estábamos muertos y ya nos ha sentado junto a los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así es que, hermanos, yo no tengo que esperar el día que me entierren, no tengo que esperar el día que me canten las golondrinas, no tengo que esperar a nada, sino que desde este momento, dice la Escritura, estoy sentado en los asientos especiales, las gradas más de primera clase con Cristo Jesús. Qué maravilloso ser salvo, qué maravilloso conocer a Cristo. Los cristianos, como dije, hermano, tenemos esa garantía. Por eso vivimos agradecidos por el conocimiento de Cristo. Por eso tenemos que vivir en acción de gracias constantemente. Gracias, Señor, porque yo te conozco. Señor, yo sé quién tú eres mi Salvador, eres mi Redentor. Algunos se sienten felices por conocer alguna figura famosa en este mundo. Un deportista, un cantante o cualquier otra persona. ¿Cuántos hay aquí, hermano, que quisieran haber sacado una foto con un jugador de los Dodgers? Ganaron 2 campeonatos espalda a espalda, lo que nunca ha hecho nadie. ¿Cierto, sí o no, Richard? ¿Los Yankees? ¿Son mejor los Yankees entonces? Ok. Hermano, escuche. Hace años cuando yo fui al Defectuoso, tengo familia allá que los estuve visitando. Encuentro a mis sobrinos, guapo el muchacho, joven, 22 años, orgulloso. Me dijo, mira, tío, te voy a enseñar con quién me saqué una foto. Orgulloso que la tenía en la pared. ¿Y sabes con quién es la foto? Con Paquita, la del barrio. Y dije, ¿cómo es posible? Hermano, me dan ganas de vomitar. Como este muchacho, hermano, también parecido, él sacándose con un tambor allí, hermano, esa foto y presumiendo que, ¡qué orgullo! Hermano, el conocer a Cristo no se trata, mire, es mucho más grande que conocer cualquier persona famosa, cualquier presidente de este mundo, cualquier rey de esta existencia. Conocer a Cristo es mucho más grande que cualquier otra cosa. Por eso, hermano, usted tiene que estar agradecido cada día porque conoces a Cristo. Ahora, si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, tú necesitas conocerlo hoy. Tú necesitas abrir tu corazón. Quizás tú has escuchado acerca de Cristo. Quizás alguien te ha nombrado. Quizás has venido a la iglesia. Quizás has leído la Biblia. Pero si tú no conoces a Jesucristo, hoy tú lo puedes tener en tu corazón. Porque, hermano, nosotros venimos a la iglesia buscando a Dios. Y nosotros debemos de irnos con Dios en nuestro corazón. Por eso le hago esta exhortación. Si hay alguien que no conoce a Jesucristo como el Salvador de su alma, hoy es el día de tu salvación. Conocer a Cristo, hermanos, no se compara con conocer a cualquier personaje de este mundo. Conocer a Cristo es la felicidad más grande que un ser humano puede tener. Pero en segundo lugar, no solamente agradecidos por el conocimiento de Cristo, sino por el conocimiento de la palabra de Dios. Agradecidos por el conocimiento de la palabra de Dios. Mis hermanos, en muchos países no tienen una Biblia como la que nosotros tenemos. Han escuchado, tienen párrafos, tienen tratados como los que nosotros entregamos, y sin embargo la gente quisiera poder conocer toda la palabra de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios, 1 Tesalonicenses 2:13. 1 Tesalonicenses 2:13. Llegaron. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. Ahí está la palabra, sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es verdad. ¿Qué, hermanos? La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Los apóstoles llegaron a Tesalónica en aquel tiempo, y ellos presentaron la palabra de Dios a los oyentes de aquel lugar. Y la Escritura dice que con gozo ellos recibieron aquella palabra como lo que es. ¿Cómo es?
La palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es poderosa. Hay que dar siempre gracias a Dios porque la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios tiene el poder para poder levantar a cualquier matrimonio, a cualquier hogar que se esté desquebrajando. La palabra de Dios tiene poder. Mire cuántos jóvenes ha sacado de las drogas la palabra de Dios. Mire cuántos matrimonios ha restaurado. Cuántos jóvenes han salido del vicio por causa de que la palabra de Dios es poderosa. Porque cuando la gente escucha la palabra de Dios y la toma como lo que es, la palabra de Dios es útil. Y la palabra de Dios, como dice ahí el último párrafo dice, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en los creyentes. Esta palabra actuar quiere decir que trabaja, que es efectiva. Hay que dar gracias siempre al Señor por la podemos abrir y la podemos leer. Hay que dar gracias a Dios porque en la iglesia se nos predica la palabra de Dios. Hay que dar gracias a Dios porque podemos compartir la palabra de Dios con el que no la conoce, porque la palabra de Dios, hermanos, es poderosa. Y nosotros creemos que esta es la palabra de Dios. Y la hemos recibido como lo que es. ¿Qué es, hermanos? La palabra de Dios. Pues hay que dar gracias por tener la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es palabra de hombre. Es palabra divina que viene de la boca de Dios. Y por eso actúa en los creyentes. Esa es la razón. No actúa en los incrédulos, actúa en los creyentes. Por eso cuando a una persona le compartimos la palabra de Dios y él dice, no creo esta parte, entonces la palabra de Dios no puede actuar en ti, porque tú no crees que esta es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, esta Biblia que tenemos, es palabra de Dios desde esta pasta hasta esta pauta. Toda esta es verdad, toda es perfecta, no se contradice. Porque la palabra de Dios es verdad. Pues cuando nosotros vemos, hermanos, leemos y vemos la palabra del Señor, tenemos que estar convencidos porque la palabra de Dios es poderosa. ¿Te has preguntado por qué la palabra de Dios ha cambiado gente rebelde? ¿Por qué ha cambiado, hermanos, la mente de gente incluso que ni creía en Dios? Es porque la palabra de Dios, hermano, es poderosa. Este no es un libro de cuentos infantiles como algunos dicen, es palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios es eficaz y es útil porque trabaja en los corazones de la gente. Hebreos 4, 12. Vayan ahí por favor y vamos a ir leyendo ahí. Dice, ¿están ahí? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si usted observa, hermano, cómo la palabra de Dios es tan efectiva, es tan poderosa, es como el cuchillo que destaza. Cuando el carnicero está buscando siempre las partes para separarlas, esto es lo que hace la palabra del Señor. Es una espada de dos filos. Ahora, ¿por qué es de dos filos? Porque esta espada corta, pero también sana. Pues al entrar, ustedes han visto cuando, quizás en las películas, no personalmente, pues cuando ustedes han andado en una guerra, pero la palabra de Dios, la espada entra por el estómago de aquella persona y la está así. Entonces cuando la quiere sacar, dice, no, hay que sacar ahí. ¿Por qué? Porque al salir otra vez va a hacer otro trabajo. Entonces la palabra de Dios es así. Entra para cortar porque quiere buscar lo que tiene que arreglarse y al salir entonces sana. Cura. Por eso la palabra de Dios tiene dos funciones: el discernir, el entrar en tu corazón, en tu pensamiento, en tus sentimientos, y hurga y entra hasta que agarra lo que está podrido. Y entonces es cuando tú dices, ¿cómo es que el predicador se da cuenta de lo que estoy pensando, lo que estoy haciendo? No es el predicador, es la palabra de Dios la que está haciendo su trabajo, que está escarbando para poder sacar aquello que está podrido, porque te quiere sanar. Por eso tiene ese trabajo, hermano, tan importante, la espada de dos filos, como ningún otro libro lo puede tener, como ninguna otra cosa. No hay arma más poderosa como la palabra de Dios para discernir el corazón humano y para escudriñar el alma del creyente. Mire, los pastores solamente tenemos que predicar lo que dice la palabra y él hace lo demás.
No tenemos nosotros que estarnos matando la mente diciendo, pues voy a decir a las personas. Solamente tenemos que predicar la palabra del Señor, y la palabra del Señor hace su trabajo. Un trabajo que ningún humano puede hacer, porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es lo que es la palabra de Dios. Entonces los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios como lo que es. ¿Qué es, hermanos? La palabra de Dios. Esto quiere decir, hermano, que viene de Dios. Es el aliento de Dios, son las palabras de Él, no son palabras de ningún hombre. Hay un sinfín de gentes en el mundo que dan sus propias opiniones basados en su racionalismo y también en sus propios pensamientos humanos. Dicen, los hombres escribieron la Biblia. Claro que los hombres escribieron la Biblia. ¿Cómo podría ser entonces que la tendríamos en nuestras manos? Pero la Biblia dice que aquellos hombres fueron inspirados por el soplo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue el que escogió, no a cualquier fanfarrón, escogió hombres santos. No es que ahora pensamos de que cualquier persona se pone de ser un apóstol, se pone de ser un profeta, que la profeta Zulana. Mira, hermano, esas son tonterías. Los profetas fueron los que escribieron la palabra del Señor, pero el Señor inspiró las palabras para que ellos escribieran la palabra de Dios. Claro que son hombres. Los ángeles no se pueden materializar para hacer eso. Otros dicen solo son historias que alguien recopiló. Es más, han dicho que son historias de ¿qué? ¿Cómo se dicen de las de Disneylandia? ¿Historias qué? No sé. Pero dijo una persona, mira, si estas son historias, fábulas, ¿por qué en tantos países a fuerza la quieren silenciar? ¿Por qué pueden llevar la historia de Blancanieves, la historia de Peter Pan, y pueden llevarlos allá a todos los países musulmanes donde no quieren nada de Cristo y no pasa nada? Pero ¿por qué si llevamos la Biblia? ¿Por qué quieren matarlos? Si es que es un cuento nada más. No, hermanos, esta es la palabra de Dios que cambia a la gente. Es la palabra de Dios que trae salvación. Es la palabra de Dios que transforma un país. Por eso dice la Escritura, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Porque es poderosa. No se trata de historias y fábulas. Otros dicen existen otros libros como la Biblia en otras religiones. Y sí, pero la Biblia es única. Escúchame, más de 40 escritores en un espacio de 1500 años en diferentes partes del mundo nunca se conocieron, pero todos están en armonía. Ellos, hermano, en todo abrazaron para que el mensaje sea completo. Desde Génesis a Apocalipsis no hay error, no hay contradicción. ¿Cómo te explicas eso? Y el mensaje principal es Cristo. Desde el capítulo 3, versículo 15, el Señor prometió que vendría la simiente de la mujer, que era Cristo, para venir y redimir al pueblo caído, o sea, la gente caída como Adán y Eva. Y después lo anuncian los profetas, lo anuncian todos aquellos que escribieron el Antiguo Testamento, para llegarse a consumar en los evangelios del Señor Jesucristo, donde Él dio su vida por nosotros. Y toda la historia concierne a un solo personaje, ese es Cristo. Porque Él es el autor de la Biblia. Él es el autor de este libro que es la palabra de Dios. Quien diga que la Biblia es simplemente un libro como todos los demás es porque no la conoce y no la ha leído en el Espíritu. ¿Y sabes por qué la gente no puede leer en el Espíritu? Porque estos soñadores tienen su espíritu muerto. Acuérdese que antes nosotros estábamos muertos y no conocíamos, no entendíamos. A mí me pasó así. ¿Cuántas veces quise leer la Biblia? Yo decía, ahora sí voy a leer la Biblia. Es algo bueno para mí. Y yo leía 2, 3 capítulos y entonces yo me aburría y decía, no, pues mejor agarro el libro vaquero, ese más emocionante. Mejor agarro la novela policíaca de Nueva York, de San Francisco. Y ya no le llama la Biblia. Hasta que venía otro año quería leer. Pero ¿sabes por qué? Yo no la entendía. Es porque el Espíritu Santo no estaba en mí. Hasta que conocí a Cristo. Quiero que veamos en Romanos, por favor, hermanos, para que entiendan lo que les digo. Romanos capítulo 8, versículos 7 al 9. Romanos 8, versículos 7 al 9.
Dice así en Romanos 8, versículo 7. ¿Estamos ahí, hermanos? 7. ¿Dónde estás? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco no pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y mira esto: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios no mora en vosotros, y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué pasa? No es de Él. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, por eso, hermanos, cualquier persona que me diga, yo leo la Biblia pero no la entiendo, entonces quiero preguntarte, ¿el Espíritu de Dios mora en ti? Y el día que nosotros reconocimos a Cristo como nuestro Salvador, ese día el Espíritu Santo vino a morar en mí. Y por eso después, hermano, yo cuando comencé a leer la Escritura, lo podía entender todo claramente. Porque este es un libro espiritual, no es un libro material. Es un libro espiritual que solamente lo puedes entender con el Espíritu Santo. Porque es el autor y es el que te da entonces la luz, te ilumina para que tú puedas entender lo que la Escritura está diciendo. Entonces, por eso nosotros tenemos tanta gente dando opiniones en la carne y en su racionalismo, porque no pueden sujetarse a la ley de Dios. No pueden. ¿Cómo? No pueden. En la carne. Ellos no buscan ni pueden agradar a Dios. Y como tienen el Espíritu de Cristo, pues no son de Cristo. Así que no nos admiramos de encontrar un montón de gente que se opone al mensaje de la palabra de Dios. Constantemente encontramos personas. Creo en Dios, pero no creo en ese libro que ustedes tienen. Bueno, ¿y cómo la gente sabe que existe Dios? Es porque este libro lo dice. A mí no me gustan las religiones, yo estoy bien aquí, ¿para qué voy a la iglesia? Eso de ir a la iglesia nomás es para aquellos que no... Hermano, aquí está en la Biblia. Mire, ¿sabes por qué yo conocí a Cristo? Por una iglesia. Pero después, hermano, ingratamente la gente desprecia a la iglesia sin olvidar, sin ponerse a pensar que fue porque hubo una iglesia la cual se ocupó, tomó su tiempo para llevar el mensaje de salvación. Pero seguimos, hermanos. Para el cristiano es motivo de gracias, de dar gracias al Señor. Aunque no nos admiramos de que la gente niegue, pero para el cristiano es motivo de estar agradecido siempre porque tenemos la palabra de Dios. Y esa palabra es la que nos dio la vida. Es la que ha dado sentido a nuestra existencia, que no tenía rumbo ni dirección. Mas ahora hay paz, hay gozo por la palabra de Dios. ¿Quién está agradecido por la palabra de Dios, hermanos? La palabra de Dios me ha dado un sentido diferente. Yo nomás jugaba fútbol y todo el asunto allí, me iba a la casa a comer y es todo. Ir a trabajar y es todo. Pero desde el día que conocí a Cristo, conocí la palabra de Dios, mi vida tiene otro sentido. Vivo más contento, vivo más feliz, porque hermano, el Señor me ha dado un propósito y un llamado en el cual me ocupo y es un gozo el servir a Cristo. Entonces debemos de abundar en acciones de gracias. Número 1, por el conocimiento de Cristo. Número 2, por el conocimiento de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, porque podemos servir a Cristo. Porque podemos servir a Cristo. ¿Quiénes somos nosotros para servir al Dios vivo? Sí, hermano, tú te pones a pensar, hermano, usted está buscando un día una compañía para poder servir un acaudalado y le pague bien. Imagínese, hermano, el servir a Dios mismo. ¿Cómo puede ser eso? Leemos un pasaje allí en Colosenses 3:17. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y luego dice, ¿qué dice, hermanos? Si llegaron ahí, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermano, el servir en el ministerio de Cristo es un privilegio. No es una obligación, no es algo que tú y yo merezcamos, es un privilegio. Porque te vuelvo a preguntar otra vez, hermano, ¿quiénes somos para servir al Altísimo? Alguien que dice la Escritura
que su asiento, su trono esté en el cielo y donde Él pone sus pies es aquí en la tierra. Usted imagínese, hermano, ¿quiénes somos nosotros para poder merecer eso? Bueno, es un privilegio tremendo servir a Cristo. Usted que sirve cada domingo en el ministerio, usted, hermano, llegue contento a su casa y decir: gracias, Señor, porque hoy me permitiste servirte. Hermano, cada vez que usted tiene la oportunidad de servir en un ministerio, por muy sencillo que sea, usted debe llegar a su casa y decir: gracias, Señor. Gracias porque me permitiste el poder dar un raite a una familia. Gracias, me permitiste el poder cantar allí en el coro, en la iglesia. Gracias porque serví cuidando a los niños. Señor, no merezco, pero qué bendición que tú me permites servirte. Pero es que a veces pensamos que solamente servimos a los hermanos y no estamos pensando que al que servimos es Altísimo. Entonces por eso dice dar gracias a Dios. Siempre que hacemos nosotros algo para el Señor, hacerlo de corazón. Escuche, nunca tomes en leve lo que haces, por muy sencillo que sea, en servir en su iglesia. Nunca tú dices: es que nadie me aprecia, es que nadie me da gracias por lo que hago. Y tal vez alguien no te aprecia, tal vez alguien no te da una palmada, pero Dios nunca es ingrato. Y Él siempre recompensa y Él siempre paga bien a todos aquellos que le sirven. Porque dice que Él nunca se olvida de aquellos que sirven a los santos y siguen sirviéndole hoy. Es que, hermano, usted no se agüite. Si usted sirve al Señor, siga sirviendo con fervor, siga sirviendo con insistencia. Dios, hermano, nunca se queda con nada. La obra de Dios necesita muchos obreros. Usted, hermano, que no sirve a Cristo, yo le animo, yo le invito: sirva al Señor. Es una oportunidad que usted tiene. La vida cristiana tiene mucho más valor cuando aprovechamos el privilegio de servir a nuestro Salvador. Es una buena razón para estar agradecido con Él. Para que tus hijos aprendan a servir al Rey, tú necesitas servir al Rey. Para que el día de mañana tú puedas tener ese descanso, esa paz, aprende a servir al Señor para que experimentes lo útil que eres para su servicio. Ahora, yo sé que muchos hermanos, buenos hermanos, quieren servir a Cristo, pero a su manera. Y este es el problema: a su manera. Por eso se quedan en el querer y no en el hacer. Si me queda tiempo, ahí estoy. No es así. Dios quiere, hermano, que tú le sirvas cuando Él quiera, no cuando tú quieras. Por esa razón Él tiene un orden. Pues, hermanos, si alcanzo y quieren servir por temporadas algunos. Esta temporada sí, otra no. Como si vamos a las pizcas de la naranja. Quieren venir cuando quieran y a la hora que quieran. Pero tú no puedes servir a Dios de esa manera. Hay un orden. Es que en nuestra iglesia existe una estructura. Y hay 3 principios básicos. 3 principios básicos que todo cristiano que tiene por lo menos 6 meses sabe y entiende. ¿Cuáles son nuestros 3 principios básicos? Ser fiel a todos los servicios. Porque imagínate, hermano, que si alguna ocasión dijera: hermano, usted tiene un brío tremendo para servir, ayúdenos a servir ahí como mujer, usted va a ser una tremenda bendición. Pero pues viene un domingo sí y otro no. 3 básicos: el ser fiel, el ser un ganador de almas consistente. Este es un principio que tenemos en la iglesia, porque yo no quiero que nuestra iglesia se vaya a convertir un día como tantas otras iglesias que en este tiempo no les importa las almas perdidas, no les importa, nosotros total vamos al cielo y los demás que se los lleve el infierno. No, hermanos, aquí en esta iglesia lo más importante es predicarle a los perdidos. Es la razón por la que Cristo puso a su iglesia cuando Él dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Estaba hablando que ellos tienen que predicar el evangelio de Cristo a toda persona que no lo conoce. Por eso, hermano, lo más importante en nuestra iglesia no es la música, no es, hermano, qué tanto usted puede cantar tan bonito. Lo más importante es que usted aprenda a comunicarle el evangelio a los que no conocen la palabra de Dios. Es que son principios básicos.
El otro principio es dar tus diezmos y ofrendas. Son 3 principios básicos. Y yo entonces digo, pues yo, ¿por qué el pastor no me usará a mí? Mira, yo sé mucho. Yo tengo mucha experiencia. Yo me sé la Biblia también hasta en otros idiomas. ¿Por qué el pastor no me usará? Porque no estás aquí. O porque no eres fiel, no eres constante. Tú piensas de que ya viniste a ganar almas 2 sábados, entonces yo ya soy el mero aquí. No, hermanos, necesitamos entender que Dios no puede usar infieles. Primera de Timoteo 1:12. Primera de Timoteo 1:12. Todo estaba muy bueno, ¿verdad? Primera de Timoteo 1:12. ¿Estamos? Dice la escritura así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Por qué no todos los cristianos podemos ver las cosas como lo hizo este varón? Yo no lo entiendo. Doy gracias al que me fortaleció. Estamos dando gracias otra vez por servir, porque me tuvo por fiel. Nadie que no pueda ser fiel puede participar en el ministerio. O sea, ¿cómo se puede hacer eso? Porque perjudica la obra con su infidelidad. Y miren, hermanos, quiero hacer una pregunta, hermanos, ustedes que tienen sus niños aquí, que cantan en el coro. Mírenlos. Porque a veces tenemos un montón y porque a veces tenemos poquitos. Te voy a decir una cosa, mira. Ustedes tienen que aprender no presentarse aquí solamente cuando sus niños cantan. Porque mira, los niños van saliendo, aquí se para el Bradley. Pero ¿cuántos ya, aparte de Bradley, se han salido por la edad? ¿Cuántos? Vamos saltando para el otro lado, vamos saltando. Cuando ellos vayan a cantar con los jóvenes, ellos tienen que ser fieles. Tienen que estar en la reunión de jóvenes. Si quieren cantar, seguir cantando en el coro de jóvenes. Porque acuérdense que tenemos el otro coro, ¿cierto? Ellos pasan de aquí y pasan para los jóvenes. Aquello es diferente. Porque ellos ya saben, tienen que aprender responsabilidad. Ahorita todos como papás los traen y pues hermano, pues ustedes si quieren vienen hoy, si no quieren vienen mañana, no les importa. Pero estos niños, ¿dónde los quieres ver dentro de 10 años? La pregunta, hermanos, ¿dónde quieres que tus hijos estén ya cuando tengan ellos, digamos, 18, 17 años? La mayoría de los hijos, hermanos, los cristianos, una vez que se enfrentan los 18 años y que enfrentan tentaciones, hermanos, se desbalagan. Pero ¿sabes por qué es? Porque los padres son infieles. Porque los padres no toman la decisión de decir, me preocupan estos niños y yo quiero que el día de mañana ellos sigan en los caminos de Dios, pero ellos no van a seguir si tú simplemente juegas con las cosas de Dios. Hoy sí, hoy no. Mañana sí, mañana no. Dice la escritura que Dios miró a Pablo y lo miró fiel y lo puso en el ministerio. Es que nomás, hermano, si a ti te preocupan tus hijos, tú tienes que aprender a ser fiel. Porque el tiempo se va. Crecen rápido. Mire, yo me acuerdo, hermanos, del hermano Jorge, por ejemplo. ¿Cuántos ya han salido de aquí? Pero cuando ellos vinieron tenían solamente a Kimberly, quizás ni Kimberly había nacido. Aquí nacieron todos los demás. Y ya todos se fueron, ¿verdad? De aquí, de los niños, los jóvenes. Ahora están en el coro de jóvenes. ¿Pero por qué están en el coro de los jóvenes? Porque son fieles, por la fidelidad. Así es que, hermano, yo nomás les digo eso para que usted piense bien. Piense bien, servir a Cristo es un privilegio que es inmerecido. Servir al Altísimo, escuche, servir al Altísimo, ser un obrero del Altísimo, ¿quién lo merece? Y tú nunca lo tomas de esa manera. Porque piensa, pues vamos a la iglesia allí, a los hermanos ahí. No, hermano, esta es la obra de Cristo, pero el dueño es Él. Él es el que nos toma como obreros y Él es el que nos recompensa también. Así es que dice la Escritura, abundando en acción de gracias. Número 1, por el conocimiento de Cristo.
por el conocimiento de la palabra de Dios y porque podemos servir a nuestro Cristo.